Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En este capítulo número 8 vamos a ir viendo unos cuantos cálculos y sobre todo vamos a ver cosas del módulo Math. Pero antes veamos unas cosillas. A las siguientes variables las podemos declarar de otra forma más corta de la que tenemos aquí. No importa si no sabes para qué sirven todos los operadores, vamos a ir viendo varios ejemplos y así no pierdo tiempo en explicarlo. Bien, aquí lo tenemos. Lo he escrito fuera de cámara para no perder mucho tiempo. Esta forma reducida de la función operaciones 2 da como resultado lo mismo en las operaciones. La diferencia es que gracias al operador antes del igual, nos podemos evitar tener que nombrar a la propia variable y con esto nos vamos ahorrando código. Probemos de ejecutarlo y verás cómo da el mismo resultado. Y ahora pasemos a la adición, o la suma, llámalo como quieras. Podemos realizar una suma sin utilizar el operador más para nada. ¿Cómo podrías hacer esto? Lo primero es importar el módulo operator. Declaramos dos variables, las cuales se van a sumar, con un valor de 10 y 15. Y ahora vamos a realizar la suma, como te he dicho, sin utilizar un más. Debemos llamar al módulo operator y utilizar add. Y entre paréntesis le damos como parámetros a y b. Y esto lo que va a hacer es adicionar el 10 al 15. O el 15 al 10, como prefieras. También podemos hacer esto con iadd. ¿Y por qué tenemos dos formas de hacerlo con operator? Pues bien, realmente son dos formas diferentes. Porque con add estaríamos haciendo la suma de esta forma. Internamente está haciendo la suma de esta manera. Esto con add. Pero si utilizamos iadd, la hace de esta otra. De la manera corta. Con lo cual ya puedes observar que iadd es algo más ligero que add. Para la sustracción o resta, podemos utilizar sub. Y también el equivalente isub, que sería lo mismo que iadd y add, solo que en este caso resta en lugar de sumar. Tenemos también la multiplicación con mul. Y por si no lo has deducido, también tenemos imul. Las divisiones las podemos hacer con trueDiv. Y de la misma forma podemos utilizar iTrueDiv. Aquí tenemos una forma de dividir básica. Si lo cargamos en la consola, podremos ver el resultado. Pero lo que me interesa que te fijes es en esto, que nos devuelve un tipo de dato float. Siempre. Esto por defecto siempre. Aunque no lo necesite, que podríamos tener aquí un número entero, nos devolvería un float. Ya sabes que puedes transformar a integer esto. Pero hay una forma más corta que hacer esta conversión. Se trata de utilizar la doble barra, que por defecto nos va a devolver integers en la división. Pero claro, ten en cuenta que si tenemos decimales, los vamos a truncar, los perderemos todos. ¿Cómo podemos calcular divisiones y extraer el resto? Esto se consigue con el operador módulo. Si probamos esta operación tan sencilla, nos devuelve un 0, porque 10 dividido entre 2 da 0 de resto. Si en cambio ponemos un 3, por ejemplo, nos va a dar un 1 de resto. También puedes utilizar en módulo los números negativos. Podemos hacer la misma operación con el módulo operator. Debemos utilizar mod y poner entre sus paréntesis los dos números que queremos dividir. Y de esta forma obtenemos el resto.
Podemos hacer uso de DeepMod, que es muy útil a la hora de sacar el cociente y el resto de una sola vez y con poco código. Y aquí en DeepMod le pasamos los números que queremos. Y simplemente A nos devolverá, si lo imprimimos, el cociente y el resto. $10 dividido entre 3 nos da 3 de cociente y 1 de resto. Probemos de poner un 2, por si no lo ves claro. 10 dividido entre 2, cociente 5, resto 0. Pasemos a la exponenciación. Podemos calcular exponentes con el símbolo de doble multiplicación. De esta forma. Por si no sabes mucho de exponentes, te explico que está multiplicando el 2 por 2 y ese resultado que es 4 por 2 y así 10 veces, como las operaciones que estás viendo en pantalla. Y el resultado final, 1024. El propio lenguaje de Python trae una función llamada POW sin importar ningún módulo, y con ella conseguimos el mismo resultado sin utilizar el operador de doble multiplicación. Pero también podemos hacer esto con el módulo math utilizando su propia función POW. Aquí deberíamos modificar esto y poner math haciendo referencia al paquete, al módulo, perdón, y con esto ya estaría. Si te fijas aquí, nos está devolviendo un float, cosa que no pasaba con el propio POW de Python, pero sí que ocurre con el del módulo math. Y además tengo que decirte que no admite los tipos de datos complejos llamados complex. Si no quieres un float, lo puedes hacer con una transformación de datos, como ya sabes. Tenemos un tercer POW, el del módulo operator. Vamos a ver el tipo que devuelve operator y el valor. Si nos fijamos bien, operator sí que devuelve un int. Y con esto ya te ahorras no tener que transformar el tipo de dato de float a int, si eso fuese lo que quisieses hacer. Tanto el POW de math y de operator solo admiten dos argumentos. El valor numérico 1, que sería A en este caso, y el valor numérico 2, que en este caso es B. Si intentas poner un tercero, te va a dar un error. ¿Por qué te digo esto? Porque podemos utilizar el propio POW de Python, que admite hasta 3 argumentos. Puedes poner 2 obligatorios, como aquí, y un tercero opcional. Y ahora verás para qué sirve el tercer argumento. Borramos lo del módulo operator, lo dejamos así y esta importación fuera. Ejecutamos y me devuelve un 4. Bien, ¿qué hace este argumento opcional? Lo que hace es utilizar el operador módulo. Se encarga de ofrecer el resto de una división entre dos números. En este caso, 1024 dividido entre 20. Nos da como resultado de la división 51,20. Y de resto nos queda un 4, que es lo que está devolviendo la consola. Por si no te queda del todo claro lo que está ocurriendo aquí, lo voy a escribir de una manera más sencilla, sin utilizar POW, que va a ser exactamente lo mismo. Aquí en lugar de utilizar POW, primero sacamos la potencia de A y B, es decir, 1024, lo mismo que hemos visto en el ejemplo anterior. Y después a ese número le pasamos el operador módulo, con lo cual módulo ya sabes que hace la división y devuelve el resto. Podemos calcular potencias con el método exp mediante la constante e, que equivale aproximadamente a 2,71828.
Si le introducimos, por ejemplo, un 1, como aquí, el resultado es este de aquí. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para calcular la potencia de la constante e, es decir, e elevado a otro número. En este caso a la variable a, que vale 1. Probemos de darle otro valor, por si no lo ves claro. 7,38. ¿Qué está haciendo aquí? Pues multiplicar la constante de e por ella misma. Es decir, e elevado a 2, que son 2,71 por 2,71, 7,38 aproximadamente. Si no sabes mucho de matemáticas, es posible que no te esté quedando esto muy claro. Voy a hacerlo sin importar el módulo math, de la manera que lo hace exp de fondo. Declaramos la constante e, la ponemos en mayúscula para que se distinga de las variables normales, y a esta le vamos a dar el valor aproximado de la constante e. Ahora declaramos la variable a, que va a ser la que va a contener el valor con el que queremos calcular. Y podemos poner otra variable que sea igual a la constante e y con el operador de potencia elevar a e al valor de a. Es decir, esto es lo mismo que 2,71828 elevado a 2. Y si imprimimos b, podremos comprobar que el resultado es el mismo que utilizando el módulo math. Voy a enseñarte un par de cosillas más y dejo el capítulo aquí. Podemos obtener la raíz cuadrada de un número con SQRT del módulo math. Si queremos saber la raíz cuadrada de 10, esto es una buena forma de hacerlo. SQRT devuelve siempre un tipo de dato float, a no ser, claro, como te he dicho ya varias veces, que lo transformes en un int. Si queremos trabajar con datos complex, podemos importar el módulo CMath, que ves aquí, y utilizar su propio SQRT. El resultado es un tipo de dato complex, pero bueno, este type en este caso no era muy necesario porque con la J ya podemos ver que esto es un tipo de dato complex. Podemos hacer otros muchos cálculos más, hay una infinidad de cosas en el módulo math. Por desgracia no se puede hacer todo en un vídeo, pero seguro que seguiré haciendo más capítulos con cosas del módulo math. Y hasta aquí este capítulo, espero que te haya gustado. Si te quedaron dudas, déjame un comentario. Nos vemos en el próximo capítulo.